tiene la formación de ahí de agrónomo zootecnista y nos hemos enfocado en los últimos años en lo que es el área de forrajes. Vamos a platicar un poquito relacionado a la importancia de lo que son los forrajes. Resulta que siempre cuando platico con mis alumnos o con otros colegas o profesores de otras áreas del conocimiento, siempre les menciono que hasta el día de hoy no conozco personas que consuman otro tipo de alimentos que no sean de origen animal o vegetal. Entonces, y cada vez, aunque ha mermado un poquito lo que es la población, particularmente o específicamente en lo que fue la pandemia, pues aún así seguimos incrementando. De hecho, hay proyecciones que vamos a llegar al 2100 entre 9.5 y 12.3 mil millones de personas en el mundo. Entonces, estas personas, repito, siguen consumiendo productos de origen animal y vegetal. Entonces, ahí está la importancia del ingeniero agrónomo. A pesar de que todas las áreas del conocimiento son importantes, creo que todavía vamos a seguir consumiendo productos de origen animal y vegetal y cada vez esto va a complicarse cada día más. ¿Por qué? Esa población que se va incrementando obviamente va a tener que vivir en ciertas áreas. Muchas de estas áreas se van utilizando en donde anteriormente eran áreas de pastoreo. Esto cada vez reduce esas áreas. Entonces tenemos que preguntarnos dónde vamos a producir esos alimentos de origen animal y vegetal. Primero que tenemos que saber es cómo está constituido nuestro país, específicamente en cuanto a climas. Si hacemos una analogía muy rápida, prácticamente la mitad del país es climas secos y semisecos y otra parte son un poco más favorables, donde las condiciones son de mayor precipitación, temperaturas más constantes, y esto lo vemos generalmente en las áreas del Pacífico y lo que es la península de Yucatán, parte del Golfo de México. La parte norte del país siempre se ha caracterizado por ser árida y semiárida, entonces es bien complicado establecer sistemas de producción en esas condiciones. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Nosotros como agrónomos tenemos que ver las formas de cómo producir en todas las condiciones. Bien, de toda esta superficie, prácticamente lo que es la región tropical, que casi es un 30%, se destina a la ganadería, en donde vamos a encontrar una gran diversidad de áreas de pastoreo. Principalmente lo que vamos a encontrar más o que va a predominar van a ser los agostaderos. Más adelante vamos a ver qué es esto. Como podemos apreciar en el mapa, una parte, digamos, en mayor proporción se encuentra lo que es el trópico húmedo y otra en menor proporción lo que es el trópico seco. ¿Por qué resalto esta parte? Porque son las condiciones en donde se establecen o se encuentran mayores áreas de pastoreo, por las mismas condiciones que favorecen más esta producción. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Existe alguna especie forrajera que se adapte a cualquier condición de México? Es lo que tenemos que preguntarnos, porque ya vimos que las condiciones de México son muy variantes. Hay muchos microclimas, una gran complejidad. El hecho de ver qué especies forrajeras se adaptan a esas condiciones. Repito, en todo nuestro país se genera producción animal, entonces tenemos que buscar la forma de cómo producir forraje en esas condiciones. Pero antes de esto, tenemos que saber qué es un forraje para estar en el contexto, para saber de qué vamos a hablar. Entonces, la literatura y muchos expertos, muchos precursores del área del forrajes mencionan que todo lo que sea de origen vegetal es un forraje. ¿Qué parte puede ser? Generalmente es la parte aérea. Sin embargo, en otros casos pueden ser tallos, raíces, frutos inclusive, pero generalmente es la parte aérea de la planta. Obviamente, un punto clave es que se alimente el ganado. Si el animal no consume esta planta, este vegetal, no sería un forraje como tal. Entonces, es una característica importantísima que el animal lo consuma. Y si nos ponemos un poquito más exigentes en ese término, pues de preferencia que tenga 18% de fibra cruda y un 8% al menos de proteína cruda. ¿Por qué? Porque con este mínimo 8% de proteína cruda es lo que se requiere para que los microorganismos del rumen, obviamente hablando de rumiantes, puedan realizar sus procesos de digestión. También un término muy importantísimo que tenemos que conocer es que es una pradera. Entonces, generalmente son áreas delimitadas en donde anteriormente pudieran haberse utilizado para la agricultura normal, obviamente establecidas por el hombre, y generalmente se reduce a establecer máximo 3 especies. ¿Por qué? Porque se les va a dar un manejo adecuado como a otro cultivo. Por consiguiente, establecer una gran diversidad de especies va a ser un poquito más complicado el manejo. Generalmente son perennes. ¿A qué me refiero?
que establezcamos en un año X, pero que nos dure para cierto periodo, mínimo 2, 3, 4 años, 5, lo más que se pueda, que dure esa pradera, esa área de pastoreo. Generalmente, ya mencionaba, son de 2 a 3 especies como máximo. Bien, entonces, una vez que ya sabemos que es una pradera, vamos a encontrar que las áreas de pastoreo en los últimos años que se han utilizado para la alimentación del animal, generalmente son praderas, obviamente introducidas por el hombre. ¿Y qué tenemos que ver en estas áreas de pastoreo? Pues tenemos que medir varios aspectos. Podemos medir la ganancia de peso en el animal, producción de carne, obviamente, producción de leche. Pero bueno, la pradera podemos estimar diversos parámetros. Uno de ellos importantísimo para saber cuándo podemos ingresar el ganado, cuándo podemos rotarlo, en dado caso, es la altura de la pradera como tal. Para ello, hemos realizado algunos estudios dentro de los muchos, en donde hemos encontrado que, por ejemplo, para pasto Buffel H17, la altura de ingreso del ganado más adecuada debe ser alrededor de los 50 centímetros, en donde nos va a producir alrededor de 3 toneladas. ¿Por qué? Si nosotros dejamos pasar más altura de la pradera, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a incrementar otros componentes morfológicos no deseables, como son el tallo y el material muerto, y por consiguiente el valor nutritivo de esa pradera se va a reducir considerablemente. Pero también tenemos que considerar, por un lado, la altura antes del pastoreo, pero por otro lado, cuándo vamos a retirar al ganado de esa pradera una vez que esté consumida. Entonces también consideramos lo que es o lo que llamamos comúnmente altura de la pradera después del pastoreo o corte. Es un parámetro que nos ayuda a incrementar más bien la productividad animal sin deteriorar tanto a la pradera. También a veces no tenemos alguna regla y a veces tenemos que utilizar parámetros de referencia, ni modo, hay que hacerlo de esa forma a veces, y eso está establecido para cada especie forrajera. Bien, como ya mencionaba, un servidor realizó una maestría y un doctorado en forrajes, y estas investigaciones las realizamos allá en lo que es Loma Bonita, Oaxaca, un lugar de las 3 mentiras, en donde tiene ciertas condiciones. Vamos a comparar, por un lado, las condiciones de este sitio son de trópico húmedo, en donde hay mayor precipitación, menor altitud y con condiciones de materia orgánica favorables. Entonces, son condiciones mucho más favorables para especies forrajeras de gramíneas tropicales. Esto lo corroboramos con este gráfico, en donde prácticamente las temperaturas son más constantes y existe una marcada diferenciación en cuanto al periodo de lluvias. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, de junio a octubre es el periodo donde existe mayor precipitación en comparación a los demás meses. Sin embargo, acá encontramos entre los meses de noviembre a febrero, en donde también existe una poca precipitación, lo cual también va a permitir el crecimiento de los forrajes. Plasmado de otra forma o interpretado de otra forma, esto es lo que vamos a encontrar en esas condiciones, en esos sitios de trópico húmedo, un periodo de noviembre a febrero en donde la precipitación es relativamente baja, pero con cierta producción de forraje. Por otro lado, la época seca, en donde definitivamente, por más resistentes que sean las gramíneas a la sequía, va a ser muy complicado que encontremos forraje, ¿no? Y por otro lado, la época de mayor beneficencia, que son la época de lluvias, en donde va a estar más definido el crecimiento de los mismos. Por ende, se va a incrementar la producción de forraje en este periodo. ¿Cómo lo podemos corroborar? Con un pasto que es bastante común en lo que es el trópico seco y trópico húmedo de nuestro país, que tuvo sus auges por ahí de los 90s, en donde se encontró se ha encontrado, por ejemplo, que obviamente la mayor producción la va a presentar durante la época de lluvias en comparación a las otras épocas, y esto bajo cierto manejo que se le realiza. Eso es un resumen muy breve de lo que hemos realizado durante los estudios de posgrado. Posteriormente pasa un tiempo, se nos abre la oportunidad de inmediatamente ingresar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde básicamente nos otorgan la oportunidad de ingresar como profesor ahí del área de forrajes. Y entonces lo primero que hacemos es establecer vínculos con algunas instituciones, principalmente de empresas privadas. Dentro de las más importantes son estas, Grupo Papalotla y Legomenutre,
Grupo Papalotla es de las principales empresas del país que se han enfocado en lo que es la producción de forrajes, producción de semillas, han empezado a innovar tecnología. Si no mal recuerdo, los que la forjaron son algunos mexicanos, creo que con algunos colombianos, si no mal recuerdo. Pero del que estoy más seguro y que me consta y que es un colega, es con la empresa Leguminutria. Creo que por ahí se encuentra Gaspar. Él es colega ahí de Agroindustrias. Creo que egresó en el 99-2000. Y él ha empezado a forjar esta empresa, lo que es Leguminutria, algo pues no similar a Papalotla, pero bueno, con otros enfoques. Él se ha aperturado más a lo que son leguminosas forrajeras. A diferencia de Papalotla, Papalotla se ha involucrado más en lo que son semillas de gramíneas tropicales, de pastos. Entonces, empezamos este vínculo primero en el año 2015. Tiene una página la empresa de Papalotla. Esa es la página oficial también de la empresa Leguminutria, del colega Gaspar. Y bien, en el 2015 llevábamos prácticamente medio año de haber ingresado ahí a la Autónoma de Tamaulipas y se nos presenta la oportunidad de colaborar con Papalotla, para lo cual surgió esta propuesta en donde la idea era evaluar varias gramíneas del género Eurocloa en las condiciones ahí del centro de Tamaulipas. Vamos a ver que las condiciones del estado de Tamaulipas son bastante complicadas. Un servidor en lo particular me ha costado bastante adaptarme a esas condiciones, pero ya, bueno, un servidor se ha adaptado. Lo que está más complicado que se adapte son las especies forrajeras. Eso ha sido más difícil. Prueba de ello, el estado de Tamaulipas está dividido por regiones, como muchos estados, en lo que gran parte de su superficie se dedica a lo que es la ganadería. Sin embargo, esta ganadería basa su alimentación principalmente en lo que son los agostaderos, y se preguntarán qué son los agostaderos. Pues son áreas en donde generalmente predominan muchas especies de muchas familias, y si hablamos de forrajeras, principalmente predominan gramíneas y leguminosas forrajeras, muchas de ellas nativas, muchas de ellas endémicas, en donde son superficies muy extensas. Y a la par, como esta producción de forraje está a expensas de la precipitación, entonces la productividad generalmente es baja. Esa es una característica muy importante de los agostaderos, y generalmente lo que predomina no nada más en Tamaulipas ni en el país, es lo que predomina en gran parte del mundo. Son condiciones muy complicadas donde se desarrolla la ganadería y que generalmente se va a encontrar la mayor parte del norte del país. Por otro lado, tenemos tenemos una pequeña proporción en donde hay áreas de pastoreo donde son establecidas praderas, obviamente con especies mejoradas y generalmente de 1 a 2 especies no más. Eso es lo que constituye las áreas de pastoreo en Tamaulipas. Y en esas áreas de pastoreo, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente vamos a encontrar lo que predomina en el norte del país, y por obvias razones también en lo que predomina en Tamaulipas, que va a ser pasto bófel, generalmente pasto bófel común, que si bien es cierto, pues dicen por ahí los forrajólogos o los colegas, que es el caballito de batalla. Desconozco por qué los tejanos ya no lo quieren saber nada de bófel, pero en el norte del país es lo que predomina. Obviamente también existen otras gramíneas que son nativas, ¿no? Bófel entró por el estado de Texas a nuestro país, obviamente no es nativa, llegó desde África a Texas, de Texas se introdujo a nuestro país. Por otro lado tenemos los del género Sinodon, unas gramíneas. Hay varias gramíneas que están en este grupo, en esta familia. Sin embargo, para que pueda producir, solamente tiene que ser bajo condiciones de riego, a diferencia de bófel. Entonces, es lo que predomina en el estado. Bien, hace rato mencionaba sobre las condiciones edafoclimáticas de allá de lo que es el Omamuita, Oaxaca, en donde obviamente son más favorables a comparación al centro del estado de Tamaulipas, en donde desde el 2015 hasta la actualidad venimos realizando diferentes, digamos, evaluaciones, investigaciones, en donde lo que predomina es un clima. Yo tengo mis dudas qué tipo de clima desea, porque de repente se comporta como trópico seco y de repente llega noviembre, diciembre, enero, febrero, se comporta como templado. Entonces es un poco medio contrastante las condiciones ahí, pero bueno, eso es lo que dice la literatura, en donde el rango de temperaturas va desde 2 grados, inclusive menos, hasta 40 grados o 45. Es muy variable. Y la precipitación obviamente también, pero si hablamos de un promedio, va alrededor de 650 milímetros. Hemos encontrado que Bófel H17, a diferencia del Bófel común, ha sido, digamos, un cultivar que ha mostrado mejores parámetros productivos y de valor nutritivo. Lo tenemos ahí
en aproximadamente 7 hectáreas, y entonces hemos encontrado que de todos los bófeles, al menos ahí en el centro del estado de Tamaulipas, es el que mejores resultados ha ofrecido. Y lo constatamos con este gráfico en donde todas las especies forrajeras se van a comportar de acuerdo a las condiciones ambientales. En este caso, la mayor producción expresado en tasa de crecimiento va a ser generalmente en los meses de mayo a septiembre, octubre. Esto que vemos en este gráfico es algo atípico. No en todos los años llueve en el mes de mayo, ni en todos los años llueve en el mes de septiembre. Es muy variable las condiciones ahí ambientales de un año a otro. Entonces, solamente es como para un año específico esto que vemos ahí. No podemos decir que es general. Aparte de Bófel H17, empezamos a hacer algunas evaluaciones en algunos pastos del género Urocloa. Ya mencionaba hace rato el pasto insurgente, que es ya bastante conocido en el ámbito ganadero, en el ámbito forrajero. Y por otro lado, empezamos a introducir estos tres que provienen de la empresa Papalotla, que son todos híbridos, y pues eso tiene ventajas y desventajas hasta cierto punto. Pero bueno, si bien es cierto, estos híbridos fueron generados para condiciones de trópico húmedo y con suelos ácidos, sin embargo, dijimos, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A sabiendas de que no esperaríamos que produjeran algo, ¿no? Y bien, hemos encontrado, o encontramos más bien, por ahí del 2015 y 2016, que los comparamos, esos tres híbridos, incluyendo a Insurgente, los comparamos contra el mejor de ahí del centro del estado de Tamaulipas o el mejor de esa parte, de esa región, que es el H17, y encontramos que fueron mejores tanto Caimán y Mulato 2, todavía fueron superiores a Insurgente y a Bófel H7. Eso lo dicen los rendimientos de forraje, ¿no? Entonces, pero ojo, cuando nosotros queremos publicar una información de este tipo en el ámbito internacional, en una revista internacional, a veces nos han dicho que con un año no es suficiente, entonces hemos estado tratando de evaluarlos durante un buen tiempo, de tal forma que la información sea más precisa, porque como ya vimos, en un año a otro las condiciones son bastante cambiantes, entonces no podemos quedarnos con lo primero que vemos. Esto es como un panorama general de lo que podemos esperar más adelante. ¿Por qué lo digo? Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros cuando hacemos una evaluación en forrajes, por un lado nos interesa la cantidad, pero por otro lado la calidad. Tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Cuando hablamos de calidad, principalmente me refiero al contenido de proteína, entre otros parámetros, pero de los principales es la cantidad de proteína. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que al menos Caimán, en la edad de rebrote de 4 semanas, fue superior a los demás cultivares, incluyendo a los demás híbridos. Sin embargo, algo que encontramos bastante interesante es que ya mencionaba que Bófel es de lo que predomina en el estado de Tamaulipas y parte del norte del país. En este caso, el H17 es superior al Bófel común. Sin embargo, ¿qué pasa? Si a Bófel H17 no lo aprovecha el ganado cada 4 semanas, el contenido de proteína se reduce bastante considerable, a diferencia de los demás cultivares del género Urocloa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos generalmente en un área de pastoreo o en un rancho ganadero? Lo que siempre vamos a encontrar es que al Bófel lo consuma el ganado después de 8 o 10 semanas, cuando el contenido de proteína ya se redujo bastante. ¿Qué es lo que le decimos a los ganaderos? Que traten de consumirlo más constantemente, obviamente cuando es la época de lluvias, ¿no? Entonces lo que les sugerimos. ¿Por qué? Porque el contenido de proteínas se reduce bastante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para también saber cuál es la especie forrajera que se adapta a una condición o a un año determinado? En este caso, lo que hacemos es un análisis de este tipo para ver cuál es el pasto o el cultivar del género Urocloa que se comporta más estable a través del tiempo. Esto fue, creo que la evaluación de un año y medio o 2, no recuerdo bien. Sin embargo, encontramos que de todos ellos, Caimán y Mulato 2 son los que se comportan de cierta forma más estables. Son menos variables, por decirlo así. Sin embargo, ¿qué observamos en el cultivar Caimán? Vamos a ver lo siguiente. Por eso nos quedamos con Mulato 2. Como ya veíamos anteriormente, las condiciones ahí en el centro del estado de Tamaulipas y gran parte del estado es muy variable. ¿Qué notamos? Teníamos praderas establecidas en el 2017 y no contábamos con que se fueran a presentar heladas agrometeorológicas, entonces temperaturas de menos 5 grados, inclusive con sensación térmica de menos 8, creo, si no mal recuerdo. Y
durante el mes de diciembre y noviembre. Entonces, con estas condiciones, inclusive las gramíneas templadas resienten también esas condiciones. Con mucho más razón se van a resentir las especies de gramíneas tropicales. Entonces, eso es lo que detectamos en aquel entonces. ¿Qué hicimos para ello? Estimamos, después de esas heladas agrometeorológicas, teníamos praderas, que ya había mencionado, teníamos praderas establecidas de 2.1 años. ¿Qué es lo que observamos? Que Bófila H7 obviamente se ha adaptado a las condiciones de allá de Tamaulipas y del norte del país. Es el que menos resintió, prácticamente no tuvo mucha mortalidad. Sin embargo, los que sí resintieron fueron los híbridos. Por obvias razones, los híbridos van a perder más características unas por otras, entonces por eso, por ende, no resistieron mucho a las heladas agrometeorológicas. Sin embargo, la edad de la pradera también influye. ¿Por qué digo esto? Hicimos la evaluación con otros cultivares del género Urocloa y estas praderas eran de prácticamente 3 meses de edad establecidas y aquí resistieron todavía mejor a comparación de las anteriores. ¿Por qué? Porque las otras ya tenían obviamente más tiempo y por ende se van agotando las reservas de carbohidratos y esto que hace que las plantas sean más susceptibles a las condiciones, en este caso a las bajas temperaturas. Por eso es que praderas con 3 meses establecidas, la mortalidad es menor. Sin embargo, algo que encontramos bastante interesante es que Caimán definitivamente no sirvió para esas condiciones. ¿Por qué? Porque Caimán, como su nombre lo indica, está diseñado para áreas de inundación. Prácticamente es imposible que sobreviviera ya a esas condiciones de Tamaulipas. Caimán va a producir siempre y cuando no haya bajas temperaturas hasta cierto punto. Entonces, por eso seguimos optando por quedarnos con Mulato 2. ¿Por qué? Bien, hasta ahí Mulato 2 era el que podría presentar características más favorables. Sin embargo, surge en los últimos años otro híbrido de la competencia, por decirlo así, de la empresa Leguminutre. Es un cultivar que viene de Brasil. Empezamos a notar que presentan características morfológicas o visuales muy parecidas, prácticamente son muy difíciles de diferenciar. Entonces, una de las formas de diferenciarlos es solamente con medidas. Tenemos que medirlos para que podamos establecer parámetros de diferencia o si definitivamente no son diferentes. Para ello, nos surge otra pregunta. ¿Todos los cultivares de Urocloa crecen de manera semejante? Al menos en esa imagen que se ve ahí al fondo, pues todos se parecen, pero no son iguales. Y para ello, pues hay formas de establecerlo. Una gran diversidad de cultivares del género Urocloa. Antes se llamaban braquiarias, ahora se llaman Urocloas. Por ahí los colegas que tomaron clases con los profesores de forrajes, pues seguramente muchos de ellos les mencionaban el género braquiaria, pero en los últimos años cambiaron, optaron o definieron que pertenecían al género Urocloa. Entonces hay una gran diversidad, muchos de ellos son híbridos, pero empezamos a ver qué tal se comportaban en esas condiciones. Y muchos de ellos traen nombres prácticamente acorde a las características de cada uno, ¿no? Ya sean morfológicas, productivas o de adaptación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con ellos? Volvimos a hacer otra evaluación en donde hemos encontrado, o encontramos más bien, que hubo diferencias entre todos ellos, a pesar que todos son del mismo género. Pensaría uno que son como medios hermanos o, bueno, inclusive nosotros con hermanos somos diferentes, entonces por obvias razones los cultivares, que aunque sean del mismo género, van a ser diferentes también. Entonces, eso lo constatamos con estos resultados. Y en términos generales hemos encontrado que Saraes, ¿por qué fue mejor que todos ellos? ¿Por qué? Porque Saraes es de porte muy alto y sin embargo podríamos pensar, ¿y por qué no seguir evaluando a Saraes? ¿O por qué no decir que es el mejor? ¿O por qué no establecer más áreas de pastoreo de Saraes? Simplemente porque Saraes tiene muy poca persistencia, dura muy poco tiempo a través de los años, dura cuando más 1 o 2 años, no dura más. Por otro lado tenemos a Caimán, Mulato 2, ya decía yo que Caimán definitivamente no resiste las bajas temperaturas, sin embargo el que sigue estando más estable a pesar de todas las condiciones de temperaturas, de manejo, principalmente de fertilidad del suelo, ha sido Mulato. Hasta ahí de los cultivares de Papalotla, el mero para las condiciones ahí del centro de Tamaulipas, seguía siendo Mulato 2. Sin embargo, ya mencionaba que el pasto MA1 es de la empresa Leguminutre, del colega Gaspar.
en donde hemos encontrado bastantes resultados favorables. Primero lo que hicimos es compararlo con diferente manejo, el mismo obviamente, y encontramos que a través del tiempo produce bastante forraje, pero principalmente lo que nos interesa es que produzca bastante contenido de hoja. Es lo que andamos buscando. ¿Por qué? Porque en la hoja siempre va a estar la mayor cantidad de nutrientes, la mayor digestibilidad, entre otros parámetros. Entonces, siempre andamos buscando que un forraje, que una gramínea, que una leguminosa nos produzca bastante hoja. Sin embargo, ¿qué hicimos? Pues quisimos compararlo empresa contra empresa porque luego me he topado y de hecho tuve un problema con mis colegas de Papalotla, si es que me escuchan por ahí. Tuve un pequeño problema con ellos. Resulta que pues hace poco tiempo me aborda este colega Gaspar, me invita a participar, a colaborar con él mediante el cultivar Mabuno, y pues un servidor siempre estaba abierto a cualquier empresa, cualquier institución, lo que sea. Mi enfoque es la docencia y la investigación, entonces yo no estoy casado con ninguna empresa, ni estoy casado con ninguna institución que sea fuera de mi trabajo. Entonces yo lo que hago son evaluaciones, yo lo que hago todo lo hago con sin fines de lucro, lo hago con el enfoque de docencia e investigación. Entonces, por ello es que dije, bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correas y es como una pelea de gallos, ¿no? Vamos a ver cuál de los dos gallos es el mejor, ¿no? Y para sorpresa, de manera visual ya lo habíamos notado allá en campo, de manera visual habíamos observado que Mabuno se comportaba un poquito mejor que Mulato 2, pero eso no lo podemos nosotros reportar. Que lo que sí se puede reportar son estos datos, esta información, que de hecho todavía no está publicada, próximamente saldrá por ahí en un artículo. Entonces encontramos que definitivamente, al menos a las 3 semanas de rebrote o después del último corte, Mabuno fue superior a Mulato 2. Sin embargo, también encontramos que Mabuno también presenta mayor cantidad de material muerto que Mulato 2, por obvias razones, porque aquí quizás, como el crecimiento es muy acelerado, tiende a envejecer mucho más rápido. Algo clave en la vida de los seres vivos, ¿no? Entre más rápido crezca uno, como que tiende uno a envejecer más rápido también, ¿no? Por eso, por obvias razones, presentó mayor cantidad de material muerto en las 6 semanas. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el rendimiento total, lo mismo, encontramos que Mabuno fue superior a Mulato 2 y que cuando dejamos pasar más tiempo entre el último corte, que dejamos pasar prácticamente 9 semanas, prácticamente ahí sí se comportan ya de manera muy similar. Pero esto es lo que queríamos observar. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos un excedente de forraje? Bien, contra esto siempre ha sido muy complicado para los ganaderos, para los productores. ¿Qué hacer cuando existe excedente de forraje, pero a la par, qué hacer cuando no hay nada de forraje? Entonces, existen varias formas de almacenar forraje. Acuérdense que lo que predomina en el país y en gran parte del mundo son los productores o así que valga la redundancia, producen con condiciones de temporal o bajo condiciones de lo que caiga del cielo. Y ni modo, hay que aprovechar al máximo los recursos que estén disponibles en términos de alimentación del ganado. Entonces, esto para muchas regiones del país es un forraje, es un alimento para el ganado que solamente le sirve para mantenimiento, para que el ganado no muera, ¿no? Pero al final de cuentas es un forraje, ¿no? Y se le conoce de diferentes formas de acuerdo a la región del país. Bien, lo más común, por decirlo así, es escenificar, que no es más que cortar el forraje presente en una pradera y dejarlo deshidratar por un tiempo aproximado de 2-3 días, de acuerdo a las condiciones de temperatura, para que quede nada más con el 20% de humedad, para que posteriormente en el almacenamiento no tengamos problemas de hongos, principalmente, ¿no? Entonces, eso es lo más común. Hemos generado este tipo de pacas, generalmente de diversos cultivares del género Eurocloa. También la otra forma de almacenar forraje es lo que se le conoce comúnmente como el ensilaje, que lo que se hace es se corta el forraje, pero a la par, a diferencia del empacado, se corta, se pica e inmediatamente en bolsas, ya sea en bolsas o en silos. Lo más novedoso que ha surgido en los últimos años han sido los silos tipo bolsas, para que de esta forma no pierda el valor nutritivo que venga en el forraje, ¿no? Entonces, es lo que se realiza actualmente. Un punto muy importante es el tamaño de partícula, en donde no debe exceder el tamaño de más de 2 centímetros. Ahí estamos realizando unos ensilados
a base de maíz y de soya. Existen este tipo de equipos en donde se facilita el proceso de ensilar, donde se ingresan las bolsas, por acá va el forraje, se va compactando y solamente nosotros procedemos a amarrar las bolsas. Tiene que utilizarse cierto tipo de calibre de bolsa porque si no puede haber la ruptura de las mismas, ¿no? Y eso que va a generar, pues, el ingreso de aire y eso que va a provocar que no se haga adecuadamente el proceso de ensilaje. ¿Qué hemos encontrado? Ya hemos visto algunas evaluaciones en estos cultivares, los hemos comparado de diversas formas. Seguimos poniendo énfasis en lo que es mulato 2. ¿Por qué mulato 2? Porque si bien alcanzamos a observar que cuando lo ofrecemos en verde en la pradera al ganado y posteriormente lo almacenamos en condiciones ya de, obviamente, de ensilaje, pues las diferencias no cambian tanto. En contenido de proteína casi se mantiene constante. Entonces, es lo que andamos buscando, que un forraje no cambie posterior al almacenamiento, ¿no? Ya decíamos por qué también no fueron tan adecuados esos cultivares, porque no se adaptaron hasta cierto punto a las condiciones ahí del estado. Bien, eso es en cuanto a géneros, en cuanto a gramíneas forrajeras tropicales, comúnmente llamados pastos, ¿no? Sin embargo, las mismas condiciones ahí propias del sitio donde hemos estado desarrollando esta actividad, pues nos ha obligado hasta cierto punto, por decirlo así, a evaluar otro tipo de especies forrajeras, muchas de ellas de otro género, de género moringa, maíces. Tenemos que voltear siempre a ver los recursos que tenemos disponibles en cada sitio. Uno de ellos son los maíces nativos que se encuentran distribuidos en gran parte del país. En Tamaulipas también se encuentran bastantes maíces nativos ahí distribuidos. Por otro lado, hay áreas donde también se produce soya. También tenemos que ver la forma en cómo utilizar este cultivo. Obviamente primero como forraje o a la par como grano, ¿no? Por otro lado tenemos otros cultivos. En el caso de avena, nosotros lo que hemos hecho es establecerla, producirla durante el periodo que bajan las temperaturas, que ha sido por ahí de noviembre, diciembre, enero, febrero. Es cuando hemos empezado a establecer cultivos de invierno, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en esos periodos los productores no están tan habituados a sembrar algo, ¿no? Entonces hemos encontrado una alternativa, como es el caso de los cultivos de invierno. Y por otro lado, el estado de Tamaulipas es de los principales estados productores del país en cuanto a sorgo, básicamente sorgo para grano. Entonces nosotros también hemos optado por evaluar sorgos forrajeros. Bien, está un cultivo de moringa, se dice que es un árbol o arbusto, pero la podemos manejar como herbácea también. Es hasta cierto punto flexible. ¿Qué hemos hecho ahí con moringa? Hicimos algunos estudios, uno de ellos es peletizados. Obviamente eso tiene unas ventajas. ¿Qué es lo que encontramos cuando establecimos moringa? Encontramos que los bovinos al menos no la consumían directamente como tal ahí en verde. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cambiar la forma de ofrecerla, en este caso mediante pellets. Por otro lado, en cuanto a los maíces nativos, hemos hecho diversos estudios de rendimiento y de ensilados, en donde hemos encontrado que nos hemos comparado varios maíces nativos ahí del estado de Tamaulipas contra algunos de otras empresas privadas, obviamente productoras de maíces, y obviamente si los ingresamos a esas condiciones muy complicadas, por obvias razones los que van a predominar a ser sobresalientes generalmente van a ser los maíces nativos. En cuanto a soya, hemos evaluado diversas líneas de soyas generalmente proporcionadas por el INIFAP y hemos encontrado que las que han presentado mejores resultados han sido la 200 y la 400 en términos de rendimiento y en términos de valor nutritivo. También cabe resaltar que estas dos variedades han sido también productoras de grano, con bastantes resultados favorables. Lo que ya mencionaba, avenas, las más comunes que existen en el país es la Chihuahua y la Cuauhtémoc, principalmente la Chihuahua. Entonces, quisimos ver qué tal se comportaba en esos 4 meses que bajan las temperaturas ahí en el centro del estado. Y encontramos, todo esto ya es sabido, esto está en la literatura. Sin embargo, muchas veces en la literatura o se aprovecha nada más para grano o nada más para forraje. Entonces aquí entra el criterio de acuerdo a los requerimientos del productor o del rancho, ¿no? Entonces, si nosotros queremos utilizar una avena para forraje, definitivamente
hay que utilizar la Chihuahua, al menos para esas condiciones, y en la etapa C3, en donde solamente está el amacollamiento. Si nosotros queremos producir avena, tenemos que esperar más tiempo hasta que llegue a la etapa de madurez fisiológica. En cuanto a sorgos, una gran diversidad de sorgos en el mercado, muchos de ellos proporcionados por INIFAP. Lo que ya está en la literatura es que estos dos últimos, los que están ahí señalados, son los que ya aparecen en la literatura o que ya están comprobados que son de los mejores. De hecho, pertenecen a INIFAP. Sin embargo, quisimos incluir toda esta gama, muchos de ellos de INIFAP, algunos de la empresa Leguminutri, otros de otras empresas, y encontramos que en esas condiciones los que produjeron mayor rendimiento fueron los de INIFAP. ¿Qué hemos hecho con evaluaciones con animales? Ha sido un tanto complicado trabajar con animales por diversas circunstancias. Sin embargo, hemos tratado de hacer unos pequeños estudios. ¿Qué es lo que hicimos? Quisimos comparar, de hecho también está ya algo estudiado esto, la diferencia que hicimos acá es que quisimos incluir la cáscara de naranja. ¿Por qué la cáscara de naranja? Porque es un subproducto ahí que se produce, valga la redundancia, en lo que son las jugueras ahí del estado. El estado de Tamaulipas es el segundo estado citricultor. Por consiguiente, se produce bastante naranja y limón, y anteriormente los desechos, o más bien los esquilmos, los desechaban, lo dejaban ahí a la intemperie como desperdicio. ¿Qué es lo que pasó? Se hicieron algunos estudios, se encontró que cáscaras de los cítricos aportan bastante contenido de energía y 8% de proteína. Por consiguiente, se empezaron a incluir en las dietas o en la alimentación del ganado. Sin embargo, aquí, ¿qué quisimos comparar? Quisimos comparar qué pasa cuando lo agregamos con un alimento concentrado y qué es lo que pasa cuando utilizamos una pradera. Y prácticamente no encontramos diferencias en cuanto a la ganancia de peso. ¿Dónde sí podría estar la diferencia? Y que es con lo que siempre nosotros hemos estado, digamos, por decirlo así, batallando, es en los costos de producción. Seguramente el hecho de incluir un alimento concentrado nos va a incrementar siempre los costos de producción. Bien, ¿qué es lo que hemos realizado en cuanto a la vinculación con ranchos o con ganaderos? Hemos hecho estos vínculos con esta empresa del Grupo Arias. Es una empresa de las más importantes del estado, yo creo que también del país, en términos de producción de bovinos. Inclusive ellos tienen su propio rastro, PIF. Ellos exportan a Estados Unidos, principalmente como cortes. Ellos lo que empezaron a hacer en los últimos años, o más bien empezaron a optar, es que se dieron cuenta que les salía bastante caro tener engordas intensivas. Entonces dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos saber nada de engordas intensivas, y empezaron a optar por tener ganado en pastoreo. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Inclusive prácticamente a la par que un servidor empezó a evaluar estos cultivares de Eurocloa, el señor Arias empezó también a establecer sus praderas. Sin embargo, por entonces todavía no los conocía yo, pero a la par prácticamente empezamos. Él, no sé dónde vería estos cultivares de estos pastos, empezó a establecer sus áreas de pastoreo. Nos invitó a mi grupo ahí de trabajo a recorrer las praderas. Empezamos ahí a detectar algunos detalles de manejo y empezamos a sugerirles. Con las sugerencias empezamos a ver mejorías ahí en lo que es la producción de semilla, en lo que es la producción de forraje, por consiguiente en otros parámetros. Pero bueno, el acompañamiento técnico se lo hemos hecho hasta cierto nivel. No hemos podido realizar tanto trabajo porque pues, no es, hasta cierto punto no es tanto mi prioridad, porque obviamente trabajo para la universidad. Entonces, a veces por cuestiones de tiempo no nos permite hacer tanto vínculo, pero en lo particular siempre he estado interesado en darle seguimiento. ¿Por qué? Porque es un área de oportunidad bastante considerable. Inclusive le mencionaba que él ocupa a una persona encargada ahí del rancho en las áreas de pastoreo. Así estaban las praderas cuando fuimos a visitarlas por primera vez en el 2019. Pasó un año y empezamos a hacer unas estrategias de mejora. Esto, como todo, es poco a poco a través del tiempo. No se ven los resultados inmediatos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son las evaluaciones que estamos realizando en estos momentos y que pretendemos realizar? Estas evaluaciones que estamos realizando y que pretendemos realizar es en conjunto con el doctor Miranda de Zootecnia, el área de microbiología. Entonces, estamos empezando ahí a querer estimar lo que es producción de metano, y principalmente de metano, ¿no? Mediante unas técnicas que él maneja. Entonces, hemos empezado a tener ese vínculo.
¿Por qué surge esto? A raíz de lo que está, no llamemos moda, está constantemente todos los días. De hecho, inclusive sentimos todos los días estos incrementos en las temperaturas y esas disminuciones en las temperaturas. Entonces, por ahí dicen algunos que son, según ecologistas y demás, que no existe el cambio climático, pero pues si no existe, ¿qué será lo que estamos sintiendo entonces? No creo que sea ¿cómo se llama eso? No creo que sea mi andropausia, pues yo siento temperaturas allá en Tamaulipas bastante considerables, entonces creo que estamos viviendo este cambio climático al por mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O más bien, ¿qué es lo que se ha mencionado, satanizado desde siempre? Que los rumiantes principalmente son los que más aportan a las emisiones de gas, pero principalmente de metano, principalmente como se ve en la imagen, por la fermentación ruminal. Entonces siempre se le ha catalogado a los rumiantes, se les ha satanizado bastante. Hay de hecho, muchos grupos de este tipo que ponen siempre el dedo en los rumiantes, ¿no? Y bueno, sí se sabe que sí aporta gran cantidad de metano por medio de la fermentación ruminal a la atmósfera, pero existen otras actividades que también aportan a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que está en tema de estudio esto. No es tan determinante decir que al 100% los rumiantes son los que aportan esto, ¿no? Por ello, siempre en el ámbito agropecuario, en el ámbito ganadero, en el ámbito de forrajes, los estadounidenses y los brasileños nos llevan un poquito nos llevan más bien bastantes pasos adelante. Entonces, los brasileños han empezado a colaborar con los gringos, entonces, ¿qué han empezado a detectar o ya empezaron a hacer? Empezaron a estimar la cantidad de metano por cada kilogramo de leche que se produce y encontraron que con el simple hecho de nosotros manejar adecuadamente nuestras praderas, en otras palabras, de ofrecer un forraje de mejor valor nutritivo al ganado, podemos reducir la emisión de metano, nada más con ese simple hecho. Con el simple hecho nada más de aprovechar la pradera cuando se debe aprovechar, con eso se puede reducir la emisión de metano. Obviamente que hay que estimarlo, ¿verdad? Hace poco vinieron algunos alumnos de posgrado a zootecnia a empezar a hacer unas estimaciones en cuanto a cuánto pueden producir de gases algunos forrajes. Específicamente nos enfocamos ahorita, estamos evaluando lo que es mulato 2, MAV1, avena, sorgo. Hemos empezado a trabajar también con cereales como es el triticale, el cual es una cruza de centeno y de trigo. Y estamos en miras de empezar a evaluar especies nativas, principalmente del género Uroclua. Creemos que hay diferencias en la emisión o en la reducción del metano de acuerdo a la especie forrajera. Por ello es que queremos evaluarlas para, con base a ello, tener el argumento científico y decir, miren, si utilizamos tal especie forrajera, se reduce tanto, ¿no? Si la aprovechamos en cierto momento, se reduce tanto. Entonces, estamos evaluando todavía eso. Como consideraciones finales, podemos decir que la alimentación a base de forrajes es lo más barato que existe en comparación, obviamente, a la alimentación en corral, en confinamiento. Y bueno, la clave del éxito está en el manejo que le proporcionemos a las áreas de pastoreo. Hay mucha influencia del manejo. Misma especie forrajera, misma área, simplemente que lo debemos manejar adecuadamente para alcanzar mayores productividad animal. La investigación y transferencia de tecnología enfocada en forrajes en Tamaulipas y en México aún es escasa. Existimos bastantes colegas involucrados en el área de forrajes, que a veces nos enfocamos tanto en la docencia y la investigación y dejamos un poquito al lado la transferencia de tecnología, el vínculo con los sectores agropecuarios, el vínculo con los productores o con las empresas. Yo he tratado de hacer un poquito de eso, la verdad me ha costado bastante, pero tratamos de hacer un poquito o tratamos de aportar un poco en esta parte, ¿no? Y bueno, lo último que mencionaba, las emisiones de metano dependen del valor nutritivo, obviamente del forraje, de la especie forrajera y también depende del animal, de la especie animal también influye en la cantidad de metano. Nos falta mucho trabajo todavía que hacer, ya hay muchos artículos sobre esto, nada más que no hay tantos enfocados a las especies forrajeras que estoy manejando. Hasta ahí mi contribución, mi participación